Granulometría. Es el estudio de la distribución estadística de los tamaños de una colección de elementos de un material sólido fraccionado de un líquido multifásico. Hoy, en mi taller de bonsái, vamos a hablar de la granulometría. Dios mío, ¿en qué lío me metí? ¿Qué tal, amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy, como les dije, vamos a hablar de la granulometría. Lo quise hacer con un poco de humor porque la palabra me suena un poco como sofisticada y con mucha cosa, pero en realidad es muy sencillo. Y es que me lo han preguntado muchas veces y hoy quise traer el tema acá al canal para que podamos conversarlo y entenderlo de una forma fácil y no tenernos que irnos al diccionario y entender qué es la granulometría, porque en realidad es muy enredado conocer el significado, pero para la aplicación en bonsái lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Cuando hablamos de la granulometría, nos referimos al sustrato, al tamaño de los componentes o de la piedra o de los elementos con el que vamos a hacer el mix, la mezcla o el sustrato con el que va a plantar sus árboles. Así de sencillo. Pero hay varias cosas que determinan el tamaño de ese sustrato, de ese elemento, de esa piedrita. Hay varias cosas que nos ayudan a guiarnos y saber qué tamaño de sustrato o qué granulometría debo utilizar para que el árbol esté de la mejor manera posible. Y bueno, vamos a partir de un hecho, y el hecho es que usted podría, en teoría, utilizar prácticamente cualquier tamaño de granulometría en cualquier bonsái. No existe una regla, o al menos yo asumo que no existe una regla escrita en piedra que diga para árboles de tal altura a tal altura se usa esta granulometría. No. Hay recomendaciones, hay ciertas guías, hay ciertas sugerencias que se hacen dependiendo del árbol, del tamaño de la maceta. Todo este tipo de cosas influyen o nos ayudan a nosotros a podernos guiar de una forma más correcta o más adecuada para poder determinar el tamaño del elemento con el que vamos a trabajar para sembrar nuestro árbol. Ok, hay varios tamaños, podemos hablar de pequeños, medianos, grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el mejor? Todos son buenos, todos los podemos utilizar, pero hay varias cosas que yo quiero traer hoy. Prácticamente son dos muy centrales, muy sencillas, que a usted le van a servir para poder tomar las mejores decisiones a la hora de hablar de la granulometría. Ok, suena ya casi como a trabalenguas, pero es muy sencillo de aprender. Lo primero que influye para determinar sobre el tamaño del sustrato es el tamaño del árbol. Obviamente, ¿por qué? Un árbol muy grande va a requerir una maceta muy grande. Llenar esta maceta pues va a determinar también del tamaño de la piedra que vayamos a utilizar. En mi caso, yo utilizo piedra volcánica. Para un árbol de este tamaño, yo utilizo una piedra de un tamaño de una media pulgada aproximadamente. Usted lo puede ver ahí, creo que ahí se enfoca bien. Ok, perfecto, ahí se ve perfecto. Este tamaño de piedra está proporcionada al tamaño tanto del árbol como de la maceta. No solamente en cuestión de volumen, sino también en cuestión de la cantidad de este sustrato, de este tamaño que voy a utilizar para llenar esta maceta. ¿Por qué? Porque necesito que también genere una cantidad de oxigenación, de flujo de aire, que es lo mismo, de drenado, ¿verdad? De retención de humedad, que son las características que todo sustrato debe tener. Ya lo hemos visto en otros videos. Entonces yo con este tamaño de piedrita, yo me aseguro que el árbol tiene esa cantidad de nutrientes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un árbol? Voy a poner este ejemplo acá. Cuando tenemos un árbol más pequeño, ¿puedo utilizar la misma piedra? Vamos a ver. Yo tengo por acá un junípero, un Procumbens nana. Vea el tamaño de la maceta, vea el tamaño del árbol. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, mis queridos amigos, si yo pongo este tamaño de piedra en este árbol? ¿Lo puedo hacer? Por supuesto, lo puedo hacer. ¿Cuántas piedras caben en esta maceta? Muy pocas. Entonces, ahí es donde yo empiezo a jugar con las recomendaciones de la granulometría. Se entiende o se supone o se esperaría
que para un tamaño de árbol con una maceta de este tamaño, yo utilice una granulometría menor para que proporcionalmente pueda mantener las mismas condiciones de oxigenación, retención de humedad y drenaje que mantienen este amigo que está acá. Y si usted ve proporcionalmente, ve el tamaño del árbol comparado con este que yo tengo acá. Este yo no lo puedo levantar con una mano y no puedo hacer lo que hago con este. Obviamente es un árbol muchísimo más pesado. Entonces, la granulometría se adecua o se recomienda adecuar dependiendo del tamaño del árbol y de la maceta. Ve el tamaño de la piedra que yo utilizo con este árbol. ¿Ven la diferencia? Y ahí usted lo puede ver para que vea que no es mentira. Este árbol acá tiene una granulometría adecuada para su tamaño y para el tamaño de la maceta en la que lo tengo. Si yo tuviera que engrosar este árbol y así tal cual agarro el Procumbens nana y lo siembro en esta maceta, imagínenselo ahí puesto chiquitito ahí en este semejante, esto es una tina, es una maceta de entrenamiento, yo tendría que adecuar el sustrato, la granulometría, el tamaño del sustrato al tamaño de la maceta, no tanto al árbol. ¿Por qué? Porque el árbol lo quiero desarrollar, el árbol lo quiero engrosar, quiero que el árbol crezca, desarrolle, quiero tener como el tronco que tiene él, lo quiero tener en esta especie. Entonces yo adecuo de nuevamente no solamente el tamaño de la maceta, sino el tamaño del sustrato que voy a utilizar para poder desarrollar mi árbol. Ahora sí ya tiene sentido. Imagínense que yo ponga este tipo de piedra, voy a poner unas cuantas más para que usted vea el ejemplo, dentro de la maceta. Vea, imagínense cómo se vería. Primero que todo, estéticamente no se vería muy bonito del todo. Se vería con 50, 70 piedras, yo ya lleno esta maceta. Entonces no me va a servir. La oxigenación va a ser exagerada. La retención de humedad va a ser muy poca. El drenaje va a ser inmediato. Entonces, ¿quién va a sufrir? Este amigo que yo tengo acá. Este tipo de pautas me llevan a mí a tomar decisiones en pro de la salud del árbol y de su etapa en el que se encuentra. Obviamente yo no quiero engrosar más este tronco, por eso lo tengo en esta maceta, por esto lo tengo con este tipo de sustrato, porque ya yo quiero mantener esta forma, quiero refinarla, el árbol crece, el árbol brota. De hecho, este es uno de los árboles que pronto estarán en un nuevo video acá en mi taller de bonsai. Vamos a refinarlo, alambrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo simplemente quiero refinarlo, yo no quiero desarrollarlo más. Yo me quedo con él, me quedo con esta macetita y ajusto la granulometría al tamaño de la maceta y a la etapa en la que se encuentra el árbol. ¿Ok? Regresando al primer caso, este amigo que está acá, que también lo van a ver próximamente acá en mi taller de bonsai, vamos a diseñar este amigo. Yo a él le estoy, como usted puede ver, engrosando las ramas. Ese engrosamiento de las ramas se traduce en un crecimiento, en un vigor exagerado para el árbol. Está full de abono, tiene un muy buen sustrato drenante, grueso, que me va a ayudar por el tamaño de la maceta, el volumen del árbol, repito, a que este proceso se pueda dar con mayor facilidad. Cuando yo cumpla ya un proceso de desarrollo, de ramificación, de diseño y trasplante el árbol a la vuelta de, no sé, 1, 2, 3, 5 años, no lo sé todavía, y ya yo lo pase a una maceta ya un poco más definitiva, ya de cerámica, que por cierto, ya le tengo la maceta ahí al árbol. Cuando el árbol ya yo lo pase a esa maceta, yo voy a reducir la granulometría un poco más. ¿A qué tamaño? Posiblemente voy a trabajar, de hecho aquí me encontré un par, voy a trabajar tal vez con una granulometría media, intermedia, entre esta y esta. ¿Ven? Vea la piedra que tiene ahorita, y aquí la tengo guardadita, era esta, yo la voy a reducir de tamaño a esta. ¿Por qué? Porque voy a reducir el tamaño de la maceta, obviamente el árbol va a reducir su volumen, indiferentemente de lo que yo haga acá. Cuando yo reduzco el tamaño de la maceta, yo adecuo también la granulometría o el tamaño del sustrato o el grosor del sustrato que voy a utilizar, lo adecuo también a la maceta. Eso me va a ayudar a mí a poder mantener las condiciones de vida, de cultivo y desarrollo de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el árbol y a la maceta en la que lo estoy cultivando. La granulometría nos ayuda de una forma tal vez indirecta, pero también influye mucho en las decisiones correctas con nuestros árboles. Que tengan la
el drenaje necesario, que tengan la oxigenación necesaria, que tengan la retención de humedad necesaria para que ellos puedan ir cumpliendo su ciclo. ¿Cómo lo logramos? Adecuando el sustrato del tamaño que necesito. Ya los componentes, ya el mix que yo haga va a depender, como lo he dicho en muchos videos y en directos también acá en el canal, va a depender de su zona geográfica, va a depender del clima, qué tan húmedo, qué tan seco es, etcétera, 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 la especie con la que estemos cultivando. Entonces, ya el mix o los componentes que yo incluya en ese mix, si utilizo mucha materia orgánica, si no uso materia orgánica del todo, si utilizo solo piedra volcánica, si lo mezclo con piedra pómez, si lo mezclo con arena de río, si lo mezclo con tierra de hojas, propiedades, mezclas y posibilidades hay montones. Si utilizo acadama, si utilizo algo simplemente como piedra volcánica, si utilizo ladrillo machacado, todo eso va a depender a nivel de la granulometría de las etapas en las que estemos con nuestros árboles. Como les digo, es una sugerencia. Yo podría, como les dije hace un momento, llenar con una granulometría mayor esta maceta. Estéticamente no se vería tal vez muy bien del todo, pero lo podría hacer. ¿El árbol viviría? Posiblemente sí, pero con ciertas características, con ciertas limitantes tal vez, o con ciertos riesgos, como les dije, porque va a secar mucho muy rápido, entonces voy a tener que estar más pendiente del riego, los nutrientes no van a retenerse tanto tiempo porque se va a lavar muy rápido. Todo ese tipo de cosas nos van a generar ciertos problemas, pero que lo puedo utilizar, lo puedo utilizar. Démosle un poquito vuelta al tema. Yo podría llenar esta maceta con un sustrato de este tamaño. Podría. Se me va a ir tal vez 3 veces la cantidad que se me fue usando este tamaño. Usando este tamaño se me va a ir tal vez 3 veces más la cantidad. Es un gasto mayor. Pero el árbol va a vivir perfecto. Va a vivir perfecto. ¿Es necesario hacerlo? Ponerle este sustrato a este tamaño de árbol con este tamaño de maceta. No es necesario, simplemente no se recomienda. Se recomienda usar una granulometría mayor de acuerdo al árbol. Pero si usted solamente tiene este tamaño de sustrato y tiene un saco para llenar esta maceta y lo quiere utilizar, lo puede utilizar perfectamente, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, se recomienda utilizar una granulometría mayor cuando es un árbol más grande, una granulometría menor cuando es un árbol menor, más pequeño en una maceta más pequeña, para que podamos mantener siempre las características y las condiciones de cultivo más adecuadas en pro y beneficio del árbol y su etapa que se encuentre de desarrollo o refinamiento. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.